En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quisiera esta mañana tomar un tema para poder entender mejor la carta a los Hebreos. Siempre estoy preocupado porque podamos entender mejor el mensaje que queremos recibir. No solamente la carta a los Hebreos que hemos estado mirando, sino otras, el resto de la Escritura mejor. Y entender aquellas cosas que Dios nos mandó. Quiero esta mañana hablar con ustedes, abrirles la perspectiva de lo que Dios ha estado manifestando en el trabajo. He podido entender a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, a través de mi experiencia en la vida cristiana, cuál es la naturaleza de Satanás. No solo entiendo, percibo muy claramente lo que Dios se propone, pero percibo también a la luz de las Escrituras y lo veo actuando, cuál es la naturaleza de Satanás, que es engañador y mentiroso. Satanás es engañador y mentiroso, y no podemos nosotros ignorar esa verdad. Siempre lo va a manifestar en su accionar. O engaña o miente, pero esa es la tremenda verdad. Por otro lado, entender que hemos estado en guerra desde el momento en que el hombre decidió seguir su propio camino. En el jardín del Edén empezó la guerra entre el proyecto divino, entre Dios y Satanás. Se manifestó la guerra. En Génesis 3:15 nos dice que Satanás le dijo Dios a Satanás: enemistad pondré entre ti y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el carcañal, pero la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Desde entonces hay una guerra entre la simiente de la mujer, que tiene que ver con el pueblo de Israel y tiene que ver con los redimidos por la sangre de Jesucristo, con la iglesia. Hemos estado en guerra y no estamos en ningún momento en paz. No ha habido ningún momento de paz y nunca habrá con Satanás un momento de paz. A veces los cristianos nos adormecemos. Él sabe lanzar un canto de sirena para adormecernos en la vida y dejarnos a un lado de lo que Dios quiere. Pero estamos en guerra. Dígale a su hermano: estamos en guerra. Y seguimos en guerra. Y la guerra no es contra la FARC. La guerra no es contra el ELN. La guerra no es contra la yihad islámica. La guerra no es contra Hamas. La guerra no es contra ninguna. La guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra permanece. Los seguidores de Jesús y los seguidores de Satanás estaremos en guerra siempre. No hay ninguna persona que sea seguidor de Satanás que esté en paz con nosotros. Nos puede tolerar en algún momento, pero en algún momento estará en guerra contra nosotros. Y es triste decirlo, puede ser muchas veces algunos de los más allegados en tu vida, en tu corazón, estará en guerra si es seguidor de Satanás. Es decir, si hace la voluntad de Satanás, o mejor, si no hace la voluntad de Dios, es seguidor de Satanás. Recuerden esto es una tremenda verdad, no lo olviden. Si no es un seguidor de Jesucristo, si no es un discípulo de Jesucristo, es un seguidor de Satanás, es un discípulo de Satanás. Y los deseos de su padre los quiere cumplir siempre. Hemos hablado de que estamos en una guerra que es la guerra cósmica, que hemos hablado entre otras cosas, lo hemos mencionado de distintas maneras. especialmente en el centro de pensamiento, lo hemos estado
ahondando, es una guerra entre la verdad y la mentira. Como dije, que comenzó en el Edén, y si ustedes leen los tres últimos capítulos de Apocalipsis, nos narra cómo va a terminar. Capítulo 20, capítulo 21 y capítulo 22. Hay mucho para hablar de ello, pero no tengo el tiempo para hacerlo en ella, dar tiempo en ella. Al final de los tiempos, la guerra se va a intensificar. Eso es lo que nos menciona las Escrituras. Al final de los tiempos, la guerra se va a intensificar en toda la tierra contra el pueblo de Dios, contra la simiente de la mujer, que es el pueblo judío y la iglesia de Jesucristo. Se va a intensificar esa guerra. La historia marcha a pasos agigantados hacia su punto final. Repito, si ustedes leen los capítulos 20, 21 y 22 de Apocalipsis, encontrarán todo lo que va a acontecer. Y me fascina el epílogo, las palabras finales del libro de Apocalipsis en el capítulo 22. El epílogo me parece que es una palabra linda, que dice el versículo 10 al 17 o 10 al 21, dice al final: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y me galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y es interesante notar, voy a decir una palabra muy fuerte, muy dura en la cultura que vivimos, en cómo se ha ido desarrollando. Los perros en la luz de la Escritura no son esos animalitos de 4 pies. No se refiere a eso. Los perros en las Escrituras son los que se acuestan con hombres o se acuestan con mujeres, es decir, los homosexuales. En la Escritura, los perros son los que buscan una alternativa al matrimonio entre un hombre y una mujer. Esos son los perros. Es una palabra fuerte, pero es la verdad. Los perros estarán fuera. Ningún homosexual, no que haya sido homosexual y se haya arrepentido, es distinto. Jesús perdona cualquier pecado, pero tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar de vida. Arrepentirse significa cambiar de actitud, cambiar de vida. Que Dios ama a los homosexuales, sí los ama, pero no está de acuerdo con su actitud. Dios ama a los pecadores, pero no está de acuerdo con la actitud de los pecadores. Dios quiere que todos cambiemos nuestra manera de vivir y vivamos de una manera diferente. Los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los que desprecian el matrimonio, los que desconocen el matrimonio, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estará fuera. No entrará a la nueva Jerusalén, no entrará a la ciudad santa, no entrará a vivir eternamente con el Señor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, al pensar en eso, yo quiero pensar con ustedes en lo que llamamos la Gran Comisión. Nuevamente, para entender la Biblia, para entender los principios que encontramos, particularmente en el libro de los Hebreos que hemos estado hablando en estos días. El tiempo presente, en el tiempo en el cual vivimos, quiero referirme. Satanás sabe varias cosas. Primero, Satanás sabe que la obra del Calvario es inmodificable. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nadie lo puede modificar. Está escrito en cincel de diamante, si usamos la expresión, en tinta indeleble con su sangre por la eternidad. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es inmodificable. Satanás no puede cambiarla. Satanás no puede añadirle absolutamente nada, ni quitarle nada. No puede. Lo único que puede pretender es retardarla, que se cumpla en plenitud. Me parece que eso es lo que he estado haciendo por tiempo, retardándola para que no se cumpla. Y retardándola de una manera muy sagaz, no en lo que hace afuera, sino en lo que hace en la iglesia. Y en eso quiero fijarme en esta mañana en forma especial. En segundo lugar, la iglesia tiene una misión. Hace unos 3 meses, el hermano Bichal Mangalwadi nos lo recordaba muy bien. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia está descrita desde el Salmo 110, verso 1, y que luego se expresa en muchas escrituras del Nuevo Testamento. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Eso lo hizo el Padre con Jesús, lo sentó a su diestra. Pero no termina ahí, no le dijo siéntate a mi diestra, punto. Dijo siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Satanás, de una manera astuta, comenzó a trabajar de una manera muy sagaz con algunos supuestamente cristianos, teólogos, algunos filósofos que pertenecían o se llamaban cristianos, diciendo que eso va a acontecer, que los enemigos de Jesucristo van a ser puestos por estrado de sus pies el día que Jesús venga, que Él lo va a hacer. Y recuerdan lo que hemos estado hablando. No es Jesús quien lo va a hacer, Jesús lo va a terminar, Jesús lo va a concluir. Quien va a poner a los enemigos del reino de Dios, del Señor, por estrado de sus pies, el instrumento que Dios va a utilizar es la iglesia. Somos nosotros. Pero nos ha hecho creer que no somos nosotros, que solamente tenemos que preocuparnos de la otra vida, que no nos preocupemos de esta. Y por muchos años, por más de 200 años, nos ha hecho creer esa mentira. Gracias a Dios, los reformadores no lo creyeron y decidieron caminar haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Todos los enemigos de Jesús, no importa la ideología, no importa la filosofía, no importa el dinero que tenga, no importa la posición que tenga, todos los enemigos han de caer a los pies de Jesucristo, y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua de confesarlo, toda. No hay nadie que escape a esta tremenda realidad. Satanás lo sabe bien, que es la iglesia el instrumento divino para traer a los pies de Cristo a todos los enemigos. Así que estamos en guerra. Satanás no está tranquilo. Estamos en guerra. Y la tercera cosa que sabe Satanás
es que Dios le ha dado a la iglesia un poder que hemos descuidado. Un poder que hemos descuidado. Por un lado está el poder de la palabra. La palabra es poderosa, pero Jesús dijo unas palabras antes de ascender a la diestra del Padre. Le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Se acuerdan? Que seáis investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará poder, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabe que tenemos un poder invencible. Es el poder del Espíritu Santo. Dígale a su hermano: tenemos el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia nos exhorta, la Biblia nos anima permanentemente a vivir la vida llena del Espíritu Santo. Yo no puedo vivir hoy con la unción que tuve ayer. Yo recibí, después de que conocí al Señor, la enseñanza, y por mucho tiempo estuve buscando ese poder, el poder del Espíritu. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero la mayoría de la iglesia se le ha olvidado pedir el poder del Espíritu Santo en su vida. Se nos ha olvidado que no podemos hacer frente a las fuerzas del oscurantismo, a la fuerza satánica, con nuestra sabiduría, ni con nuestro poder, ni con nuestros títulos. Tú no puedes hacer frente al enemigo con ningún título de ninguna universidad, no importa cuál sea. Los títulos universitarios son buenos, pero lo único que puede vencer a Satanás es el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dígalo conmigo, es lo que tenemos que tener. Y darle un aplauso al Señor. El poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo tenemos que buscarlo en oración. Quedaos en Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos en Jerusalén cuando Jesús les dijo esa palabra? Se fueron al aposento alto a orar hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y entonces ya vivieron todo el tiempo llenos del Espíritu Santo, porque todos los días dependían del Espíritu Santo. Una cosa que necesitamos como iglesia, hermanos míos, necesitamos como iglesia, es buscar en oración que el poder del Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Que eso, el Espíritu Santo está en nosotros, pero que eso está en nosotros fluya de nuestra vida. Fluya y que nos llene completamente. Es lo que denominamos en un término muy especial, el bautismo del Espíritu Santo. Dígale a su hermano: yo necesito vivir lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, léanlo. La traducción no dice sean continuamente llenos, pero eso es lo que dice en el texto original. Vivir continuamente llenos del Espíritu Santo. Todos los días necesitamos enfrentarnos a la fuerza del enemigo, y tenemos un poder, el mismo poder que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, opere en nosotros. Amén. Dígale a su hermano: el poder que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo opera en nosotros. Amén. Satanás lo sabe, y entonces nos hace pensar que nosotros somos autosuficientes y que no necesitamos más nada. Y ese canto de sirena del enemigo fluye dentro de la iglesia y nos hace estar tranquilos, porque la verdad, no perdemos el cielo. El Espíritu Santo no viene para darnos el cielo. La llenura del Espíritu Santo no viene para darnos el cielo. Somos salvos por la sangre de Jesucristo.
necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser los testigos de Jesús en la tierra. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Satanás sabe esas tres cosas. Satanás sabe que no puede modificar la obra del Calvario, que no le puede añadir nada ni quitarle nada. Satanás sabe que la iglesia tiene una misión: traer a los enemigos a los pies de Jesucristo, y el postrer enemigo que será vencido, que se lo vence Jesús cuando regrese para completar la obra, es la muerte, y viviremos para siempre con Él. Y la tercera cosa es que sabe el Satanás, el enemigo, que hay un poder a disposición de la iglesia, y que la iglesia no se preocupa por ese poder. Entendamos esto, que me parece que es muy necesario. El poder, hemos estado pensando, el poder del lenguaje, el poder de las palabras, que incluye la palabra de Dios, pero el poder de las palabras es muy sin igual. Por ejemplo, la palabra hijo de Dios. Qué bueno, porque eso nos pone en una relación, nos da la seguridad de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Yo tengo hace 58 años largos una relación directa con mi Padre Celestial como hijo de Dios. No sé cuánto hace que los tienes tú. ¿Por qué no le dices a tu hermano cuánto hace que tienes esa bendición de ser llamado hijo de Dios, de ser hijo de Dios? Dígaselo, a ver cuánto, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, yo 58 años. Hijo de Dios, una relación con Dios. Pero hermano, hay otra palabra que yo tengo que enfatizar. Esa palabra es muy poderosa: discípulo de Jesús. Y ese va a ser el énfasis del tema que vamos a tener ahora. Estoy dando la introducción, el énfasis en los minutos que me restan esta mañana. Y confiamos en Dios que esta verdad está trayendo claridad a la iglesia en toda la tierra. Viajo por la gracia de Dios y con contacto con distintos líderes de la tierra. La semana pasada llegué el sábado, el viernes por la noche llegué o el sábado llegué a las 2 de la mañana de mi viaje a Dallas, reunido con líderes muy especiales de distintos lugares del planeta. Y cada día vemos que la palabra discípulo está teniendo más claridad. El Señor, voy a adelantarme a esto, nunca nos mandó como prioridad evangelizar. Y esa palabra puede sonar un poco extraña en la jerga evangélica o en la manera de expresarnos. Hay que evangelizar, pero la evangelización no es la prioridad 1A. La prioridad 1A es: hagan discípulos. ¿Qué diferencia hay? Hay mucha diferencia. Porque el evangelismo produce creyentes. Y vamos a mirar ese tema ahorita. Pero el discipulado produce discípulos. Son dos cosas diferentes. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Me comunico? Lo voy a repetir. Todo discípulo es creyente, pero no todos los creyentes son discípulos.
El evangelismo ha sido cosas buenas y ha producido muchos creyentes. Amén. Gracias a Dios. Evangelismo no es una palabra que se escribe en ningún texto de la Biblia. Dice que prediquemos el evangelio, que es otra cosa. No evangelismo. El evangelismo, bueno, puede desprenderse de ahí, pero tiene implicaciones diferentes. Y quiero esta mañana dejar claro, creo que la enseñanza de esta mañana va a ser clave en el futuro de la iglesia en Colombia, en América Latina y en el resto de la tierra. Algo que desde hace mucho tiempo Dios ha estado enfatizando, pero cada día trae más luz sobre la situación. Posiblemente el tabernáculo tiene muchos creyentes, o yo creo que todos los que están aquí son creyentes, pero no sé si todos son discípulos, es otra cosa. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Por tanto, es un mandato imperativo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y esa palabra es muy amplia también. Es el imperativo que el Señor dio antes de regresar a la diestra del Padre. Vayan, imperativo, vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un discípulo 24/7, lo que equivale a decir las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es un militante, es uno que milita, no es uno que es pasivo, milita. Y voy a mencionar algunas cosas en este momento. Primero, el discípulo de Jesús es el reflejo, un discípulo refleja la imagen de Jesús en la tierra. Escúcheme. Somos llamados como discípulos a ¿hacer qué? El reflejo de la imagen de Jesús en la tierra. Interesante, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, 27, creo que es. 26, 27, sí. O 26, 25, 26, algo así. Dice que los cristianos o los discípulos fueron llamados primeramente cristianos en Antioquía. ¿Por qué llamaron a los discípulos cristianos? ¿Por qué? Porque al ver a Jesús, los que conocían a Jesús, y al ver a un cristiano no había diferencia. Escuche, la gente que veía a uno que se reunía en la iglesia, que lo llamaban los del camino, o lo eran llamados discípulos, cuando veían a un discípulo y recordaban a Jesús, no había ninguna diferencia. Pregunta: ¿reflejo yo la imagen de Jesús aquí en la tierra? ¿Se refleja en mi vida la imagen de Jesús? Eso es otra cosa. Ahí empieza ya el desafío, el reto. Yo como discípulo, llamado a ser discípulo, tengo un privilegio: reflejar a mi Señor en este mundo. Amar como Jesús, servir como Jesús, perdonar como Jesús. En todo, reflejar la imagen de Cristo aquí en la tierra, en mi hogar, en mis relaciones, en mi trabajo, en cualquier tarea que desempeñe en la tierra. Eso es un discípulo. ¿Estará la iglesia llena de discípulos? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Que seamos creyentes o que seamos discípulos?
Eso implica, eso nos hace reflexionar y nos hace llamar la atención para que pensemos en dar pasos de avanzada en la vida cristiana. Porque cada día, yo debo ser más como mi Señor. La tierra, permíteme usar una expresión un poco de pronto interpretada como una blasfemia. La tierra espera ser llena de Cristos. ¿Me comunico? ¿Qué quiero decir? Ser llena de hombres y mujeres que reflejan a Jesús. Y eso están esperando en tu hogar. Eso esperan tus hijos. Eso esperan tus vecinos. Eso esperan todos. Que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Yo no quiero ser como Jeremías. Fue bueno. Yo no quiero ser como Daniel. Magnífico. Yo no quiero ser como Moisés. Yo quiero ser como Cristo. Amén. Diga conmigo, yo quiero ser como Cristo. En el libro de Romanos capítulo 8 verso 29 nos dice claramente que Dios nos escogió y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. No cuando te mueras. Esa imagen debe de irse perfeccionando cada día. Cada día yo debo parecerme más y más a Jesús. Y llegará un día en que seré igual a Él. No en el sentido que soy divino, no en el sentido de divinidad, en el sentido de una humanidad perfecta. Llegará el día en que no habrá sombra de pecado en mi vida. Y eso lo va a perfeccionar Jesucristo cuando regrese. Amén. Un día despertaremos a la imagen plena de Jesús. Amén. Dígale a su hermano, un día yo despertaré a la imagen plena de Jesús. Por ahora me pareceré cada día más y más a Jesús. Segunda cosa, un discípulo tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea? La transformación de las naciones. Por eso nos llamó en Mateo 28, 19, vayan y hagan como discípulos, hagan de las naciones mis discípulas. Hagan otros discípulos para que en todas las áreas de la sociedad las naciones sean transformadas, porque deben de reflejar los principios y valores que Dios estableció en su palabra. Eso estamos hablando bastante en el centro de pensamiento y ya me han oído hablar por años en este lugar sobre este tema. La tercera cosa, la iglesia, ya lo mencioné, vuelvo y lo menciono en este momento. La iglesia debe de traer todos los enemigos a los pies de Cristo. Amén. Eso implica una entrega total en nuestra vida. Todos los enemigos a los pies de Cristo. Hablando de primera parte, ese reflejo de la imagen de Jesús, se me olvidaba un texto de la escritura que lo quiero dejar con ustedes. Mateo capítulo 10. Mateo 10. Abran sus Biblias. Capítulo 10. Y en el versículo 24 y 25. Antes de leer ese pasaje, quiero decirles que uno de los honores más grandes, y ese es el contexto de la palabra, que tenía en los tiempos de Jesús una persona, era ser llamado por un maestro para capacitarlo, para enseñarle. Es decir, para abreviarlo, el privilegio más grande que disfrutó Pedro, Santiago, Juan y los discípulos
fue haber sido llamado por Jesús para que lo siguieran. Y aquí vamos a entender varias cositas. Porque el discípulo llegaría a ser como su maestro. Por eso era un privilegio. Cuando los griegos llamaban a una persona o aceptaban a alguien como su discípulo, era porque esperaba que un día ese discípulo fuera como su maestro. Pero en el concepto judío era más fuerte todavía, no solamente que supiera, sino que viviera como su maestro. En el concepto judío, un discípulo, cuando aceptaba la llamada de su maestro, era porque entendía, al aceptar la llamada, entendía que tarde o temprano iba a ser igual a su maestro. Por eso Dios llamó a Santiago, llamó a Pedro, llamó a los hermanos, al hermano de Pedro, llamó a los discípulos y llamó a otros. Los llamó porque quería que fueran como quién. ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Cómo él? Ustedes han sido llamados por el Señor. ¿Están seguros que han sido llamados por el Señor? Yo estoy aquí porque Él me llamó. Levanta tu mano, si Él te llamó, levanta tu mano y dale un aplauso al Señor. Dile: Señor, gracias por haberme llamado. Y si Él te llamó, tenía un objetivo en su mente. ¿Cuál era el objetivo? Que tú fueras igual a Él. ¿Me explico? Repito, no estoy hablando del aspecto de ser divino, porque eso viene del Padre. Pero cuando tomó su naturaleza humana, se hizo maestro, y como maestro nos llamó. Y mire lo que dice el capítulo 10, versículo 24 de Mateo. El discípulo no es más que su maestro. Y el verso 25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Cuál es la meta que tú tienes? Dígale a su hermano: ¿cuál es la meta que tú tienes? La pregunta es: ¿esa era tu meta o empieza a descubrirla? ¿Me comunico? Algunos pensaban que la meta era ir al cielo. No, mi meta no es ir al cielo. El cielo es la ñapa. Amén. Dígale a su hermano: el cielo es la ñapa. Yo tengo el cielo, no me preocupo por el cielo. No busque el cielo si tienes a Cristo. Ya lo tienes, disfrútalo. Esté seguro que cuando termines tu jornada en la tierra, vas al cielo, vas a vivir con Él. Mientras estés en la tierra, tu preocupación no debe ser el cielo. Tu preocupación es ser como tu maestro, como Jesús. ¿Me explico bien? ¿Me puedes ayudar? Dígale a su hermano que está a su lado: tu meta es ser como tu maestro, y ese maestro es Jesús. Por eso Jesús: llamen a la gente para ser mis discípulos, dice el Señor. Mis discípulos. Los discípulos no son de la persona que le enseña. Si tú tienes un grupo enseñándole, no son tus discípulos. Ustedes no son mis discípulos. Ustedes son los discípulos del Señor. Amén. Yo solamente soy un instrumento, nada más. Pero no serán mis discípulos. No. No llaméis a nadie maestro en la tierra, dijo el Señor. Porque uno es vuestro maestro, y ese es el contexto de la palabra. Uno es vuestro maestro, el Señor. Mi maestro es Cristo. Y Dios te quiere utilizar a ti como instrumento para que hagas discípulos de Jesús. Amén. Algunos están muy pensativos. Entonces, están diciendo: esto se puso grave. Dígale a su hermano: esto se está poniendo difícil. Y el pastor está hablando de ti, dígaselo. Se está poniendo difícil, porque yo creí que mi única función era portarme bien para irme para el cielo. No.
Mi función en la tierra es ser como mi maestro. Es el reflejo de la imagen del Señor. Como reflejo de la imagen del Señor le voy a obedecer, voy a trabajar en la transformación de naciones. Y también otra palabra que me gustaría que coloquen ahí, la redención, redimir culturas, no solamente transformar naciones, sino redimir culturas y traer a los enemigos a los pies de Cristo. Pero hay algo más. Mi función en la tierra como discípulo, la función de discípulo es llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc 2:14, anótenlo. Habacuc 2:14. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Cuál es el precio del discipulado? El costo de ser discípulo tiene un precio. ¿Lo sabían? Mi hermano José Luis leyó el pasaje, uno de los pasajes claves, Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús. Los que creían en Jesús lo seguían, eran creyentes. Capítulo 14, verso 25. Eran creyentes, la multitud de creyentes seguían a Jesús. Y cuando Jesús vio a la multitud que lo seguía, les dijo: si alguno de ustedes no sacrifique el amor a su padre o a su madre, a su esposa, a su esposo, a su hijo o a un familiar, a cualquiera que sea, no puede ser mi discípulo. Otras versiones traducen, porque la palabra es muy amplia en griego, otras versiones traducen: cualquiera que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su cónyuge o a cualquier otra persona más que a mí, no puede ser mi discípulo. Ni más ni igual. En nuestra buena deseo de ser muy fieles, a veces decimos: yo amo a mi esposa más que a Cristo. O quizás por culpa o por situación de mi esposa, por mi relación con mi esposa o con mi esposo, no le puedo servir al Señor. El que ama padre, madre, mujer, hijos, esposo o esposa o cualquier otro, mira, no puede ser discípulo. Puede ser creyente. Creyente sí puede ser, discípulo jamás. Y luego dijo el verso 27 del capítulo 14, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significaba tomar la cruz? Estar dispuesto a dar la vida, todo incluyendo su vida, por el Señor. Si no estás dispuesto a dar tu vida plena por el Señor, no puedes ser discípulo. Puedes ser creyente, puedes ser evangélico, puede ser católico, puede ser bautista, presbiteriano, puede ser del tabernáculo, puede ser de todo, pero nunca podrá ser discípulo. Y el verso 33 dice: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y hay otros pasajes que hablan de la importancia de ser discípulo. Entonces, hermano mío, ser discípulo tiene un precio. Y la pregunta es si estás dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuántos están dispuestos a amar a Jesús más que a cualquier otro ser humano en la tierra? ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por Jesús? Pero escúcheme, si no dan ni los diezmos, algunos ni los diezmos lo dan, dicen: pero yo sí doy la vida. Le va a pasar lo de Pedro: maestro, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Y no haya pasado unas horas, no haya cantado el gallo 3 veces, 2 veces ya lo he negado 3 veces. Pero estemos dispuestos a dar todo por el Señor. Y tercero,
¿Cuál fue el tercero que les dije? El que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. A mí me parece algo interesantísimo en ese tema, que hay una secuencia. Nosotros como evangélicos hemos tenido esta secuencia, que quiero que esto es parte de la revolución que está cambiando el orden. Hemos alterado el orden, pusimos al contrario. Nosotros pusimos que una persona debe ser evangelizada primero y convertirse. Después iniciamos discipulado y tal vez no alcanza ni a ser discípulo. El orden divino no es ese. El orden divino es primero ser discipulado. Después, en el proceso de discipularse, de ser discipulado, va a tener la conversión. Y cuando se convierte y sigue, la meta es llegar a ser discípulo, que quiere decir reflejar la imagen del Señor. ¿Me explico? No sé si estoy siendo muy redundante por un lado y por otro lado, pero es que quiero que quede claro. No sé si lo estoy confundiendo más. ¿Está claro? ¿Está claro? Primero, todos tenemos que entrar en una vida de discipulado. Las próximas personas que comience el Señor a traer, o los que ya recién han llegado a la iglesia, primero tienen que ser discipulados. En el camino del discipulado van a entender si Cristo vale la pena o no vale la pena, y entonces van a tomar la decisión. Cuando Jesús llamó a los discípulos, a los que llamamos sus discípulos, a los primeros seguidores, a Santiago, a Pedro, a Andrés, a los demás discípulos, ¿qué hizo? Primero les dio una enseñanza para que se convirtieran, para entonces empezar a discipularlo. No, lo llamó y les dijo: síganme. Ese síganme es el camino del discipulado. Y en el camino, no sé cuándo se convirtieron, pero se convirtieron. ¿Creyeron? ¿Se convirtieron realmente? ¿Se convirtieron? Yo creo que Pedro se convirtió cuando estaba Jesús con él cerca de Cesarea de Filipo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces dijeron: unos dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dijo a los discípulos: ¿y quién ustedes dicen que soy yo? Ya sé lo que dice la gente, pero ¿qué dicen ustedes? Y Pedro se adelantó diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Va a llegar un momento en que el Padre te va a revelar en tu vida quién es Jesucristo. Y una vez que te revele quién es Jesucristo, nadie te podrá arrancar de ese camino. Seguirá fiel hasta la muerte. Amén. Amén. Seguirá fiel hasta la muerte. Espero que los creyentes que hay aquí esta mañana, yo no sé cuáles son, pero el Señor sí les está hablando, se conviertan en el discipulado que tenemos que seguir desarrollando en la iglesia. Primero discipulado, en el proceso de discipulado, conversión, para llegar a ser discípulo. Hace unos días estábamos hablando con mi hermano. ¿Cómo se llama el hermano que está ahorita, regresó para Jerusalén y va a Siria, el sirio libanés que traducía aquí? ¿Cómo se llama? Julio Dumar. Él ha estado trabajando con musulmanes por muchos años. En una conversión que teníamos con Bad Moffitt, con él, le preguntamos: ¿cómo hace usted la evangelización entre los musulmanes? ¿Cuál es el método que tiene? Díganos, ¿cuál es la forma que tú lo haces? Y dijo: no, yo no los evangelizo. Yo inicio con ellos un camino de discipulado, diciéndoles quién es Jesús. Y en mi relación de mostrarles quién es Jesús, comienzan a entender quién es Jesús, estudian la Biblia y van leyendo lo que dice la Biblia. No son cristianos. Son cristianos, pero leen lo que dice la Biblia, y en el camino descubren quién es Jesús y se convierten.
no empiezan por la salvación, empiezan por el discipulado. Y nosotros hemos invertido, lo hemos invertido. Comenzamos por la salvación y seguimos tal vez con el discipulado si es que lo hacemos. Y la mayoría, yo sé que la mayoría de ustedes, la mayoría de los que están aquí, no han pasado por la escuela de formación bíblica. ¿Por qué? ¿Para qué pasar por la escuela de formación bíblica si ya soy salvo? Eso es para los desocupados. ¿Cuántos creen que la escuela de formación bíblica es para los desocupados? A ver, levante la mano. Y si no es para los desocupados, ¿por qué no la hemos tomado en serio? Tenemos que retomar la escuela de formación bíblica, totalmente. Y todos deben pasar por la escuela de formación, porque es el proceso de discipulado que hacemos. Y en el camino muchos van a descubrir que no se habían convertido, eran buenos evangélicos, o buenos creyentes, o buenos religiosos. Pero llega el momento en que descubren que Jesucristo es el Señor y se entregan. Yo no sé cuándo me convertí. Yo pensaba que me había convertido quizás muchas cosas pasaron ese día, el día que me entregué mi vida al Señor. Pero creo que fue 1970, después inclusive de ser pastor, porque de pronto hay pastores que no se han convertido. Eso parece un poco fuera de tono, ¿cierto? Pero creo que fue como en 1970 que en algún momento recibí la revelación que Jesús era el Señor. Y cuando descubrí que Jesús era el Señor, no solo mi Salvador, mi Señor, mi dueño, me rendí a Él. Y ahí empezó una etapa muy diferente en mi vida. Nunca comenzarás una etapa nueva hasta que Jesús no sea tu Señor. Y si Él es el Señor, le vamos ¿a qué? Le vamos a obedecer. Un creyente obedece cuando quiere y cuando no quiere, no obedece. Tiene muchas justificaciones para no obedecer. Un discípulo obedece. Hay una expresión linda léanse Juan capítulo 15 y la van a descubrir. No recuerdo el versículo 13, creo que es esa. Dice Jesús, ellos se habían convertido. Yo me he convertido en siervo del Señor. Pablo se llamaba Dulos, siervo del Señor. Pero Jesús le dice a los siervos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Pero escuche, si hacen todo lo que yo les mando, se obedece. ¿Quién es un amigo del Señor? El que le obedece en todo. Dios no solo quiere ser nuestro Señor y que yo le obedezca y le sirva. Dios quiere a esos que tienen corazón de siervos, que he mencionado a los líderes, siervos por amor. Esos que son siervos por amor, como aquel esclavo de Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 en adelante. Siervos por amor. Siervos de oreja horadada. Algunos me entienden el lenguaje, otros no me entienden porque no me han oído hablar. Siervos de oreja horadada. A esos que se convierten en siervos de Jesús por amor. Es decir, que le sirven porque lo aman, no porque les toca, sino porque lo aman. A esos Jesús les dice, ustedes son mis amigos. Esto se está poniendo mejor todavía, porque Dios quiere que todos ustedes sean sus amigos. Amén. Dígale a su hermano, Dios quiere que yo sea su amigo. Y para ser su amigo tengo una condición: hacer todo lo que Él me manda. Nunca dejaré de ser siervo, porque siempre buscaré hacer lo que a Él le agrada. Siempre buscaré hacer lo que a Él le agrada. Y cuando yo hago lo que a Él le agrada, le dice, tú eres mi amigo. Amén. ¿Comprenden la diferencia? Esta iglesia
va a ser amiga de Jesús. Todos ustedes amigos de Jesús. Dale un aplauso al Señor. El tiempo se me está terminando. La iglesia institucional es una iglesia de creyentes, pero la iglesia de Cristo es una iglesia de discípulos, de siervos. ¿Me comunico? Dios no nos llamó a ser creyentes. Dios nos llamó a ser discípulos, a reflejar su imagen aquí en la tierra, a traer las naciones a los pies de Cristo, a redimir culturas, a que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios a través de su iglesia, a través de su pueblo. Señor, me hablaste por esta canción esta semana, Señor, y me dijiste: dile a tu pueblo, dile al pueblo que pastoreas, dile a mi pueblo que es tiempo de regresar a mí. Se han extraviado, han andado por otros caminos, han tratado de hacer lo bueno, pero yo quiero un pueblo fiel, un pueblo leal, un pueblo que camine en mi voluntad, que haga suyos mis caminos. Dile a mi pueblo que se regrese a mí, que mis brazos lo esperan y que derramaré sobre ellos agua limpia. Los rociaré, los limpiaré, los perdonaré, los sanaré. Te pido por este pueblo, Señor, que el tabernáculo de la fe, pero no solo el tabernáculo, toda la iglesia vuelva al camino del discipulado, para ser discípulos que reflejamos tu imagen en la tierra, y llevaremos las naciones a los pies tuyos, Señor. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Gracias, Jesús. Que este pueblo no olvide esta palabra, Señor. No es un mensaje más que yo doy, Señor. Es el mensaje que nace de tu corazón. Regresa, pueblo mío, dices tú, Señor. No es lo que yo pido, es lo que tú pides, Padre. Esta congregación, la iglesia en Bogotá, la iglesia en Colombia, la iglesia en América Latina, la iglesia en la tierra, volvamos nuestros ojos a ti y regresemos a tus caminos.